El primer sonido dentro de un palacio medieval no fue el aleteo de estandartes ni el repico de campanas lejanas. Fueron pasos. Suave, deliberado, incontable. Antes de que el sol tocara las torres, los sirvientes ya estaban despiertos, deslizándose por los pasillos con el silencio de personas que habían aprendido a desaparecer en movimiento. Las velas ardían apagadas, su cera rígida por el frío. Los suelos de piedra estaban resbaladizos por el soplo del amanecer. En esas primeras horas, la realeza dormía bajo pesadas cortinas, mientras otro reino, invisible, sin alabar, ya había comenzado su labor. Para los señores y damas de Europa, el castillo era un escenario de grandeza. Para quienes le servían, era un laberinto que no ofrecía ni escape ni identidad. En este mundo, la belleza nace del agotamiento. Cada destello dorado en una mesa de banquete reflejaba la piel en carne viva de las manos de un escusero. Cada copa pulida llevaba el aroma del miedo de alguien. La gracia del castillo era algo prestado, prestado de quienes fregaban sus muros hasta que la piedra los recordaba. Los sirvientes vivían en el silencio entre órdenes. Aprendieron a respirar superficialmente, a moverse sin eco, a responder antes de ser llamados. Sus vidas no se escribían en historias, sino en gestos, lo bajo que se inclinaban, cuánto tiempo mantenían la mirada en el suelo, lo rápido que borraban las pruebas de su propia existencia. Afuera, la historia recordaba a los reyes, dentro, el aire recordaba a los sirvientes. Su sudor se pegaba a los tapices, sus suspiros al polvo que flotaba a través de la luz. Cada amanecer era un ensayo de obediencia, y cada noche una lenta retirada hacia el mismo miedo silencioso de que la mañana volviera. En ese silencio, la palabra normal significaba supervivencia. El cuerpo aprendía lo que la mente no podía cuestionar. Servir no era una elección, era la condición de respirar bajo la sombra de la corona. Cuando la primera trompeta señaló el despertar de la nobleza, el castillo ya había sido reconstruido. Los fuegos ardían sin parar, las sábanas se calentaban, la armadura brillaba. El milagro de la mañana parecía sin esfuerzo porque se construyó sobre la falta de sueño. Nadie preguntó quién preparó el milagro, nadie se atrevió a responder. Para el sirviente, el amanecer era tanto un final como un comienzo, un círculo ininterrumpido de tareas que devoraba años. No hubo aplausos ni gratitud, solo la breve quietud entre órdenes que parecía misericordia. El ritmo de la servidumbre moldeó la propia arquitectura de la vida real. Las campanas anunciaban cada movimiento. El baño del rey, la comida de la reina, la visita del obispo. Cada anillo enviaba cuerpos moviéndose por los pasillos como partes de un solo sistema nervioso. Las cocinas rugieron primero, vapor subiendo, cuchillos tintineando, pan rompiéndose. Sobre ellas, las doncellas exprimían lino hasta que sus muñecas se entumecieron. En los patios, los mozos de cuadra susurraban a los caballos como si confesaran. Cada mano pertenecía a alguien invisible, y sin embargo, sin esas manos, la ilusión de orden se derrumbaba. Había belleza en la precisión. Los sirvientes se movían en patrones tan intrincados como el bordado que llevaban. Para los forasteros, su sincronización parecía sagrada, un ballet de devoción. Pero debajo yacía terror, el conocimiento de que la vacilación podía invitar al castigo. Los errores no se medían en esfuerzo, sino en ofensiva. Una cuchara fuera de lugar podía costar una comida, una palabra fuera de lugar, una vida. Vivían dentro de límites tan exactos que incluso sus sombras aprendían disciplina. El olor a trabajo se aferraba al aire, lejía, hierro, cera y sudor mezclados en un perfume que los reales nunca notaron. El calor del fuego pertenecía a los amos, su humo pertenecía a quienes lo alimentaban. A través de la repetición, los sirvientes descubrieron una extraña calma. Cuando cada momento estaba controlado, no quedaba lugar para la duda. Sin embargo, esa calma no era paz, fue una rendición lenta y absoluta.
Al anochecer, el castillo se oscurecía, pero nunca dormía. Los grandes salones exhalaban risas y música, mientras, tras puertas tan gruesas como muros de prisión, los sirvientes se desplomaron en esquinas aún aferrándose al cansancio del día. Algunos rezaban, no por descanso, sino por invisibilidad, porque ser visto era a menudo más peligroso que ser olvidado. Las paredes guardaban los secretos mejor que las personas. Aprendieron a absorber susurros, a no reflejar ni dolor ni orgullo. Entre los sirvientes, el tiempo era moneda que nunca poseyeron. Las horas correspondían a la campana, los años pertenecían a la corona. Desde el momento en que un niño era lo bastante fuerte para llevar un cubo, su linaje se decidía, no por sangre de nobleza, sino por el ritmo de la servidumbre. Las generaciones envejecieron bajo los mismos techos, sus apellidos se disolvían en el registro de habitaciones que limpiaban. Vivir en un mundo así era heredar la obediencia tan naturalmente como el color de los ojos. Un niño nacido en la cocina quizá nunca saldría a la luz del día más allá de la puerta del castillo. Medía su mundo en pasillos y escaleras, en el latido de risas distantes a las que estaba prohibido unirse. Una chica podría descubrir que su sonrisa podía ser peligrosa si la notaban los ojos equivocados, o cualquier otro ojo. La invisibilidad era protección, el silencio la única libertad permitida. La mente se adaptó a su jaula pintando paredes con deber. La obediencia era más que una expectativa, era diseño. La postura de un sirviente la había entrenado desde la infancia. Hombros encorvados, barbilla baja, manos cruzadas para ocultar la rebeldía. Incluso el pensamiento tenía postura. Hablaban en medias frases, se movían a medias pasos, existían en la penumbra. Los límites eran invisibles pero constantes. Dónde situarse, cómo mirar, cuándo desaparecer. Estas reglas no se aprendían de los libros, sino del castigo. El miedo gobernaba. Incluso los gestos más pequeños. Una mano temblorosa podía insultar a un noble. Un suspiro podría sugerir desprecio. Los sirvientes aprendían a tragar emociones como pan echado a perder. Cada expresión estaba filtrada, cada sonido ensayado. En este teatro de poder eran tanto público como accesorio, presentes solo para magnificar la grandeza de otro. El acto de sobrevivir se convirtió en actuación. Y sin embargo, dentro de esa actuación creció una extraña resistencia. Había un orgullo silencioso por la maestría. Saber qué tablas crujían, cuánta luz debía proyectar una vela antes de ofender a los ojos reales, cuándo desaparecer tan completamente que ni siquiera la culpa podía encontrarte. Estas pequeñas victorias eran invisibles, pero eran la única forma de control que los impotentes podían reclamar. El castigo era constante pero casual, repartido como el tiempo, predecible, impersonal, interminable. Una bebida derramada podía provocar una bofetada, un rumor podría invitar a un látigo. El dolor era público, destinado a instruir a los demás. Lo que sorprendía a los forasteros parecía rutinario dentro de esos muros. Los sirvientes no gritaron para protestar, sino para advertir. Después, el silencio reanudaría su reinado. El moratón no era vergüenza, era prueba de pertenecer al sistema que construyó la corona. Pero bajo cada gobierno se escondía una verdad que la monarquía nunca quiso. El poder dependía de aquellos a quienes aplastaba. Sin las manos de los rotos, el rey no podía comer. Sin la tranquila resistencia de los asustados, la reina no podría brillar. Los sirvientes llevaban reinos a cuestas, aunque la historia no les dio nombres. Al final de cada día, tras la retirada de los nobles tras las cortinas de terciopelo, el castillo cambiaba de forma. Las risas se desvanecieron, los pasos se suavizaron y los pasillos se llenaron del zumbido del cansancio humano. Los sirvientes se sentaban juntos brevemente, no para descansar, sino para escuchar. La respiración de los demás, el pulso del lugar que los poseía.
En esos momentos se sentían menos solos, unidos no por la lealtad, sino por el peso compartido de la invisibilidad. Afuera, la luna plateaba las almenas. Dentro, una sola vela parpadeaba contra una pared ennegrecida por siglos de humo. Una doncella tocó la cera, sintiendo cómo su calor se desvanecía. Sabía que la reemplazarían mañana, como ella misma haría. Esa era la norma. Nada en servicio era permanente, salvo la necesidad de servir. Cuando por fin llegó el sueño, fue superficial y apresurado, como un ladrón temeroso de ser descubierto. Los sueños rara vez visitaban, y cuando lo hacían, hablaban en susurros de campos y lluvia, cosas que las murallas del castillo habían robado hace mucho tiempo. El cuerpo descansaba, pero la mente nunca. Incluso dormido, la obediencia persistía como el aliento contra la piedra. Así comenzaba cada día bajo la sombra de la corona, un ritual de silencio, precisión y sufrimiento silencioso que ningún historiador podía medir del todo. Los castillos que coronaban Europa eran monumentos a la autoridad, pero sus cimientos eran humanos y temblorosos. Para los sirvientes que construyeron y mantuvieron ese esplendor, la vida era un largo acto de desaparición, uno tan perfectamente que la historia casi olvidaba que existían. Servir a un cuerpo real era entregar el tuyo. En los palacios de la Europa medieval, el tacto era tanto un privilegio como un castigo. Las mismas manos que lavaban la piel de un monarca tenían prohibido levantar su rostro al sol. Desde el momento en que un sirviente entraba en las cámaras reales, su carne dejaba de pertenecerle. Se convirtieron en un instrumento, una extensión del confort de otra persona. El aire en esas habitaciones estaba cargado de perfume, pero debajo persistía el olor a lejía y palmas ampolladas. El toque de un sirviente podía exaltar a un rey, pero también podía acabar con una vida. Un movimiento en falso, un roce de tela demasiado lento o brusco podría invitar a la ruina. Había una intimidad peculiar en esos rituales. Un ballet cepillando el cabello de un príncipe, una doncella abrochando la túnica de la reina, un escudero atando las botas de un general, cada gesto realizado con reverencia y temor. Para el mundo exterior parecía un honor. Para quienes estaban dentro de los muros era un lento desmoronamiento del yo. Vivían a centímetros de la vida de sus amos, pero permanecían siglos por debajo de ellos. La piel del monarca brillaba con aceites hechos por manos que sangraban para prepararla. A esa distancia de pulgadas se dibujaron mundos enteros de poder. El acto de bañar a un gobernante podía durar horas. Los sirvientes vertían agua calentada por su propio aliento, comprobaban la temperatura con las yemas de los dedos en carne viva y permanecían en silencio mientras el noble se sumergía. Eran testigos invisibles de momentos que nadie más podía ver. Secretos se respiraban cerca de ellos como vapor, confesiones murmuradas. Pero ninguna de esas palabras estaba destinada a ser escuchada. El silencio no era simplemente esperado, era la supervivencia. Los ojos de un sirviente podían destruirlos. Así que aprendieron a mirar sin ver, a oír sin escuchar, a existir sin presencia. En los registros de los tribunales, ese trabajo se llamaba asistencia, como si solo requiriera paciencia. Pero el cuerpo sabía lo contrario. El peso de la armadura levantado, los orinades vaciados, el interminable transporte de sedas y pieles, todo tallaba la columna vertebral en humildad. Cada articulación se convertía en un voto de obediencia. Servir era doler en silencio y sonreír a pesar del dolor. Sus dedos se tensaron por la escarcha, sus espaldas ardían bajo la lana empapada de sudor. Aún así, el ritual continuó, porque el consuelo para uno requería sufrimiento. Y la verdad más cruel, el dolor tenía etiqueta. Gritar era indecente, sangrar incómodo. El sirviente perfecto resistió maravillosamente. Moretones ocultos bajo los cuellos, nudillos crujidos bajo los guantes, agotamiento disimulado por la postura.
La nobleza admiraba la gracia, incluso en agonía. Cuanto más cerca estaba uno del poder, más invisible debía volverse su dolor. El miedo gobernaba cada respiración. Un estornudo durante la oración, un tropiezo durante la procesión, tales errores se interpretaban como insulto. El castigo podía llegar como una esposa, un despido o, peor aún, una humillación pública, que despojara incluso la ilusión de dignidad. El cuerpo aprendió a autocontrolarse mucho antes de que la voz del amo lo alcanzara. Los músculos memorizaban obediencia. La mente siguió, remodelando el pensamiento en algo más pequeño, más silencioso. Servir a la realeza era existir bajo vigilancia siglos antes de que se inventara la palabra. Los ojos seguían los retratos, las estatuas, los hombres vivos con túnicas de terciopelo que medían su valor por la quietud. No hubo momento en que el cuerpo fuera realmente suyo. Incluso el descanso era actuación, manos entrelazadas con esmero, rostro sereno, piernas recogidas como si fueran talladas de la propia etiqueta. Los sirvientes se comportaban como marionetas de sombras, controlados por un sistema de hilos invisibles. Para algunos, la transformación fue más profunda. Empezaron a confundir la sumisión con la devoción. Cuando te arrodillas el tiempo suficiente, el suelo empieza a sentirse como un hogar. Su lealtad se volvió reflejo, su miedo una herencia que ya no cuestionaban. En este teatro de obediencia, la emoción misma se convirtió en contrabando. La alegría pertenecía a la celebración, la pena a la confesión, la ira a nadie. En el pecho del sirviente vivía un silencio que las palabras no podían alcanzar. Los castigos se llamaban correcciones, como si la crueldad fuera simplemente otra forma de enseñanza. Una hebilla olvidada, una respuesta retrasada, una taza rota, todo merecía disciplina. Látigos colgaban junto a tapices, su presencia tan ordinaria como los portavelas. Las pestañas rara vez eran fatales. La muerte habría acabado con la utilidad. El objetivo era dolor, lo suficientemente preciso para instruirlo, lo bastante profundo para recordarlo. Los sirvientes que gritaban demasiado fuerte corrían el riesgo de atragantarse. Quienes no gritaban lo suficiente corrían el riesgo de levantar sospechas. El castillo tenía su música, arpas para los nobles, latigazos para el resto. No hubo rebelión, solo resistencia. La jerarquía era más antigua que la memoria y reforzada por las escrituras. Los sacerdotes recordaban a los sirvientes que la obediencia era piadosa, que desagradar al amo era ofender al cielo. El dolor se volvió sagrado. Cada herida era un sermón pronunciado a la carne. Los fieles llevaban sus cicatrices como rosarios invisibles. A través de esta fusión de fe y miedo, el sistema aseguraba que la crueldad se sintiera divina y el sufrimiento inevitable. Sin embargo, dentro de esa doctrina respiraban pequeñas anillas. Rebeliones. Una mirada furtiva hacia la ventana, una maldición susurrada en el agua del lavado, una pausa de medio segundo antes de obedecer, pequeños gestos invisibles que restauraron algún fragmento de humanidad. No eran revueltas, sino recordatorios de que el cuerpo seguía perteneciendo, aunque fuera brevemente a quien lo habitaba. Esos momentos traían un peligro silencioso, pues reavivaban la idea prohibida de que la propiedad era una mentira sostenida solo por el miedo. Cuando llegó el invierno, los castillos se congelaron desde dentro. Los muros de piedra acaparaban el frío y los fuegos se reservaban para las habitaciones reales. Los sirvientes dormían junto a establos o cocinas, recibiendo calor de los animales y las brasas. Su piel se agrietó, su aliento humeó en la oscuridad. Aún así, el día comenzó antes del grito del pene. Dudar significaba quedarse atrás del ritmo que gobierna cada vida bajo la corona. El cansancio se convirtió en lo más parecido al descanso. Las heridas eran tan comunes como el aire, cortes por cristales rotos, infecciones que se propagaban sin remedio. Sin embargo, el lenguaje del sufrimiento era atenuado. Un sirviente podía morir sin nombre, su ausencia se explicaba como reemplazo. Los cuerpos eran prescindibles, la obediencia no lo era.
Por cada columna vertebral que se rompía, otra se doblaba voluntariamente. La máquina monarquía no se detuvo por lástima. Algunos gobernantes se enorgullecían de la bondad, una palmada en el hombro, una moneda de plata lanzada al suelo. Pero tales gestos eran teatro, no misericordia. La dinámica de poder permaneció intacta. La gratitud podía ser su propia crueldad cuando pedía a los rotos que sonrieran. Los sirvientes aprendieron a agradecer a sus castigadores, a inclinarse por el privilegio de sobrevivir. En esta actuación, la sinceridad desapareció, sustituida por el reflejo de la sumisión. Cuanto más tiempo se servía, menos recordaban de la vida antes del servicio. Infancia se desvaneció en rumores. Los nombres se difuminaron. Incluso el dolor se atenuó, reemplazado por un extraño entumecimiento, un silencio que se instaló en los huesos. El cuerpo, antes un recipiente de hambre y risa, se convirtió en una herramienta moldeada por el mando. Su propósito era el movimiento, no el significado. Y sin embargo, dentro de esa desolación persistía la más tenue brasa de la conciencia, una comprensión de que, aunque sus amos poseían cada gesto, nunca podrían poseer realmente los pensamientos que se ocultaban tras ojos bajados. Por la noche, cuando el castillo finalmente se calmaba y hasta las antorchas parecían dormir, los aposentos de los sirvientes se llenaban de susurros. No de rebeldía, sino de recuerdos. Historias de campos, ríos, rostros ahora perdidos. En la oscuridad, hablaban en voz baja para no despertar las paredes. Estos murmullos eran actos de desafío disfrazados de sueños. Durante unos minutos robados, recuperaron el sonido de sus propias voces. Entonces la campana sonó de nuevo, llamándolos de nuevo al ritmo de la servidumbre. El breve calor de la humanidad extinguido volvieron a sus roles. El cuerpo se movió, la mente siguió la marcha, y la rueda de la obediencia giró de nuevo. En este mundo, la libertad no era la ausencia de cadenas, era la breve ilusión de que las cadenas podían olvidarse. Y así el palacio perduró, impecable y cruel. Bajo sus estandartes, generaciones de sirvientes vivieron y murieron sin ser vistas. Su carne sostenía el esplendor, su silencio preservaba el orden. Cada trono estaba pulido por los rotos, cada corona reflejaba los rostros de los invisibles. Servir a la realeza era desaparecer poco a poco, hasta que incluso el dolor se convirtiera en propiedad, y el cuerpo, lo único que realmente es propio, perteneciera para siempre a otra persona. Ninguna corte en la Europa medieval estaba realmente en silencio, solo sonaba así desde arriba. Bajo los ecos de la música y la oración, un ritmo más suave prevalecía. Latía, uno construido a partir de pasos, susurros y miradas intercambiadas entre quienes vivían bajo las lámparas de araña. La casa real no era una única estructura de obediencia, sino una pirámide de pequeños dominios, cada uno gobernado por su frágil orgullo. El sirviente que pulía la armadura del rey miraba desde arriba a quien barría los establos. La doncella que llevaba joyas de la reina despreció a la chica que llevaba su agua de lavar. La jerarquía se replicaba infinitamente, asegurando que el poder fluyera hacia abajo hasta llegar a quienes no tenían nada que perder. Incluso entre los desamparados, el rango importaba. Un aprendiz de chambelán tenía autoridad sobre decenas de personas que limpiaban los pasillos, y una doncella mayor podía ordenar silencio a las más jóvenes con solo levantar una ceja. Estas distinciones dieron forma a una vida que de otro modo sería informe. Cuando la dignidad era negada desde arriba, los sirvientes construían sus propias versiones de ella abajo. Pero esos frágiles tronos estaban tallados por la crueldad. Un chico podía pegar a otro por pulir demasiado bien un suelo, simplemente para demostrar que existía en un peldaño un poco más alto de sufrimiento. La opresión no solo descendió, resonó. Cada pasillo tenía sus rituales. Los sirvientes se inclinaban no solo ante la nobleza, sino entre ellos según reglas invisibles, reglas que se aprendían mediante el castigo, no con explicaciones.
La jerarquía dentro de la clase sirviente mantenía la rebelión latente. Enseñó envidia en lugar de unidad, silencio en lugar de solidaridad. La monarquía no necesitaba guardias para imponer la lealtad. Los sirvientes se vigilaban a sí mismos. De este modo, el castillo se convirtió en una máquina que se alimentaba de su propia disciplina, un organismo vivo que castigaba la desviación como una herida que se curaba a sí misma. La cocina era un reino aparte. Los fuegos rugían día y noche. El olor a carne asada ocultaba el agotamiento humano que lo soportaban. Cocinaba. Aquí, los cocineros gobernaban con cucharas de hierro y gritaban oraciones. Los escuderos, los más bajos de todos, no podían hablar a menos que se les hablara. Dormían cerca de las cenizas, con la cara cubierta de hollín, sus sueños indistinguibles del humo. Y aún así, el rango prosperaba. Quien removía el caldo real tenía autoridad silenciosa sobre quien fregaba las sartenes. Cada uno creía que la resistencia podía ser recompensada con la proximidad a la comodidad, aunque tales promociones llegaban raramente y costaban caro. La geografía del castillo reflejaba su estructura social. Los aposentos de los sirvientes descendían en espiral hacia sótanos húmedos, mientras los aposentos reales se alzaban hacia la luz. Incluso el aire parecía distribuido por rango. Los salones superiores olfateaban a lavanda y mirra, los inferiores a moho. Entre ellos se extendían pasillos donde los dos mundos se tocaban pero nunca se mezclaban. Era allí, en esos espacios estrechos, donde el poder se jactaba. Sentía más tangible el susurro de la seda rozando el áspero lino, el aroma del perfume cortando el sudor. Un recordatorio de que la desigualdad no era solo ley, era textura, temperatura y aliento. Cada día comenzaba con la misma ceremonia de movimiento. La voz del mayordomo resonaba por los pasillos como una escritura, asignando tareas con tonos demasiado pulidos para ser compasivos. Las órdenes se transmitían hasta que llegaban a manos demasiado cansadas para temblar. Nadie se preguntaba por qué ni a quién servían realmente. En un sistema tan rígido, el pensamiento era innecesario. Pensar era ralentizarse, y la lentitud llamaba la atención. La mayor virtud era la eficiencia, el mayor pecado, el retraso. Con el tiempo, esta jerarquía se filtró en el propio lenguaje. La palabra nosotros significaba algo diferente dependiendo de quién la pronunciara. Entre los nobles ostentaba el poder. Entre los sirvientes significaba sobrevivir. Los pronombres eran fronteras, invisibles pero letales. Un sirviente aprendido a no decir nunca mi señor con demasiada calidez, ni el rey con poca reverencia. El tono uniforme se convirtió en territorio. El habla era un mapa del peligro, cada palabra un paso por un camino lleno de consecuencias. Y así la mente se adaptó. Los sirvientes encontraban seguridad en la repetición, en saber exactamente cómo existir sin consecuencias. Era una especie de paz, tenue y temporal, pero paz al fin y al cabo. Predecir el propio sufrimiento era suavizar su filo. Memorizaban los estados de ánimo de sus capitanes como los marineros memorizaban las mareas. Un suspiro de la reina podía significar hambre o furia. Una pausa del príncipe podía señalar castigo o aburrimiento. Cada gesto era leído, traducido, obedecido. En un mundo así, el miedo se convirtió en un idioma fluido para todos. Aún así, dentro de ese idioma había silencios que hablaban más fuerte que las palabras. Una mirada retenida, un paso dado un momento demasiado tarde, una taza colocada, se ralentizaba. Los fuegos se apagaron, los pasillos se vaciaron y la maquinaria de la jerarquía descansó solo lo suficiente para empezar de nuevo. En el silencio, casi se podía oír la respiración de la estructura misma, firme, eterna, insensible.
Los sirvientes yacían en sus aposentos, sus cuerpos apilados como palabras en un idioma olvidado, cada sílaba necesaria pero invisible. Si había paz, vivía en la resignación. Conocer el lugar de uno era sobrevivirlo. El cansancio que antes parecía insoportable se convirtió en una especie de consuelo, prueba de que mañana sería igual. Y sin embargo, muy bajo esa insensibilidad, creció una semilla de conciencia, que los sistemas construidos sobre el miedo solo perduran mientras la gente crea en su silencio. Los monarcas de la Europa medieval gobernaban mediante el espectáculo, pero fueron las jerarquías invisibles por debajo de ellos las que sostuvieron sus reinados. El verdadero reino no era el que estaba marcado en los mapas, sino el que estaba grabado en la postura y la respiración. Cada sirviente llevaba un trozo de ella en la columna. Cuando volvió el amanecer y las campanas comenzaron a sonar, se levantaron sin vacilar. Sus movimientos eran perfectos, sus rostros inexpresivos, sus mentes medio dormidas dentro del ritmo que los dominaba. La jerarquía respiró de nuevo, elegante e implacable. Arriba, los nobles se movían en señal de consuelo. Abajo, la máquina despertó. Entre ellos se extendía el hilo más fino y cruel de toda la historia, la tranquila resistencia de quienes mantenían la corona encendida mientras vivían para siempre a su sombra. Cada castillo era un teatro, y sus sirvientes el público silencioso. Detrás de cada cortina de seda colgaban verdades cosidas con secreto. Los nobles que gobernaban con gracia y piedad lo hacían bajo techos que resonaban con susurros. Las paredes de un palacio medieval eran gruesas, pero no lo suficiente como para contener el deseo humano. Los sirvientes, moviéndose invisibles, A través de la arquitectura del privilegio, se convirtieron en testigos de todo lo que un reino fingía no saber. Eran guardianes de historias demasiado peligrosas para pronunciarlas en voz alta. Las intimidades prohibidas, las traiciones, las crueldades lentas y deliberadas que moldearon imperios. Un sirviente no buscaba estos secretos, cayeron sobre ellos como polvo. Oyeron pasos que no deberían estar juntos, risas que terminaron demasiado rápido, puertas que se cerraron 2 veces. Su silencio era una forma de supervivencia, pero también su mayor maldición. Conocer los pecados de reyes y reinas y vivir era un acto de actuación constante. Cada mirada, cada reverencia, cada respiración ensayada para ocultar lo que uno había visto. Una doncella podía presenciar la violencia de un príncipe en la oscuridad, limpiando la sangre antes del amanecer, como si solo fuera vino derramado. Un mozo podía guiar a un caballo tembloroso por el patio, sabiendo que había llevado a la reina a un amante, en lugar de a un sermón. Guardar esos secretos era convertirse en parte del engaño, y sin embargo, romperlos significaba la muerte. Así, dentro de cada casa real se mantenía un delicado equilibrio, un imperio de mentiras mantenido por aquellos demasiado impotentes para hablar y demasiado sabios para revelar. El silencio se convirtió en el verdadero lenguaje de la servidumbre. No se pronunciaba con palabras, sino con gestos, ojos apartados, cabezas bajadas y manos temblorosas que limpiaban evidencias. El aire mismo parecía escuchar. Incluso las sombras se sentían peligrosas, podían traicionar la dirección de la mirada. El castigo por los cotilleos era rápido, pues los rumores podían arruinar un reino más rápido que cualquier espada. Un sirviente que hablaba fuera de turno podía ser azotado, marcado o simplemente desaparecer. Algunos desaparecieron en la noche, sus literas vaciadas antes del amanecer. Nadie preguntó por qué. El castillo simplemente ajustó su ritmo, tragando la ausencia como si fuera el aire. Pero los secretos tenían peso, y el silencio tenía gravedad. Con el tiempo, quienes los dieron empezaron a ceder bajo la presión. La mente aprendió a dividirse, una mitad obedeciendo, la otra enterrando lo que sabía. Se decía que los asistentes de larga trayectoria a menudo desarrollaban una mirada palaciega, una expresión vidriosa que no revelaba ni ocultaba emociones. Habían visto demasiado y dicho muy poco.
En sus ojos vivía el agotamiento silencioso de quienes entendían que la verdad no valía nada cuando la decían los desamparados. Incluso entre sirvientes, el silencio podía ser un arma. Quienes poseían conocimiento lo manejaban sutilmente, intercambiando rumores por protección o ventaja. Una doncella que conociera la indiscreción de un señor podría verse reasignada a una cámara más cálida. Un mozo de cuadra que escuchaba una pelea noble podría recibir una barra extra de pan o una daga en la oscuridad. Los secretos circulaban como moneda, invisibles pero invaluables. Cada susurro conllevaba el riesgo de arruinarse. Sin embargo, a pesar de todo su poder, esos secretos permanecían atrapados dentro de los muros que los habían dado origen. No escaparon al mundo exterior porque éste prefiriera la ilusión del dominio divino. La gente fuera de las puertas del palacio quería creer en la pureza, en la justicia, en linajes elegidos. Los sirvientes eran los custodios de la mentira, asegurándose de que el mito permaneciera intacto. Exponer la verdad habría sido desmantelar el mismo orden que los mantenía vivos. En raros momentos, entre el ruido del servicio, la máscara del silencio se resquebrajaba. La lágrima de una doncella caería sobre el lino real. La mano de un mayordomo temblaría mientras servía vino a un hombre al que despreciaba. Estas fracturas fueron fugaces, rápidamente ocultas, pero revelaron algo crudo, que incluso en la fría maquinaria de la obediencia, la humanidad se negaba a desaparecer. El corazón seguía revelándose de formas pequeñas e invisibles. Algunos secretos no eran de escándalo, sino de dolor. Los sirvientes preparaban los cuerpos de príncipes muertos, sus dedos temblando mientras lavaban la piel de la juventud pálida. Escuchaban a las reinas llorar tras puertas cerradas y oían a los reyes rezar no a Dios, sino a sus propios fantasmas. Entendían mejor que ningún cronista que el poder y el sufrimiento eran gemelos. Lo que el mundo llamaba majestad, ellos veían como soledad vestida de oro. La religión también formaba parte del engaño. Los sacerdotes predicaban que la orden divina colocaba a cada alma en su posición legítima. Los nobles eran los elegidos de Dios y los siervos sus guardianes designados. La fe se convirtió en el pegamento que selló la desigualdad, santificando la crueldad como deber. Para el sirviente, la piedad significaba sumisión. Para el amo, significaba absolución. La misma cruz que colgaba sobre la puerta de la capilla, también colgaba sobre el poste de la horca, azote. Cada sermón sobre la humildad sonaba como una amenaza pronunciada suavemente. Aún así, no todos los sirvientes creían. Algunos rezaban con la boca vacía, recitando himnos sin fe. Sus verdaderas oraciones eran silenciosas, susurradas a ningún Dios, solo al recuerdo de la libertad. No rezaban por el cielo, sino por el descanso. El palacio estaba lleno de fantasmas de vivos. Cada pasillo guardaba recuerdos demasiado pesados para nombrarlos. Se decía que por la noche, mucho después de que los nobles se retiraran, los sirvientes oían llantos lejanos a través de los muros. Nadie sabía si venía de los encarcelados abajo o de la culpa enterrada en sí mismos. De cualquier manera, aprendieron a no escuchar. Para quienes aguantaban lo suficiente, el silencio se convertía en identidad. Ser confiable para la realeza era volverse invisible incluso para uno mismo. Un sirviente podía estar junto a una reina durante 20 años y nunca ser visto realmente. Su valor existía solo en su fiabilidad. Su capacidad para absorber conocimiento sin expresión, para borrar la evidencia de los defectos humanos del poder. Esto no era lealtad, era la supervivencia moldeada en ritual. Hubo quienes se rompieron bajo él. Algunos huyeron a bosques o aldeas, cazados como ladrones. Otros enloquecieron en silencio, pronunciando nombres que nadie más recordaba. Pero la mayoría se quedó, atrapada entre el miedo y la extraña comodidad de la rutina. El castillo era cruel, pero constante, y en un mundo gobernado por el caos y la peste, la constancia se confundía con seguridad. Cuando el amanecer tiñó los tapices de dorado, todo rastro de escándalo había sido pulido.
Se reemplazaron las sábanas, se lavó la sangre de las losas, se quemaron cartas. Los nobles emergieron, radiantes como santos, inconscientes o sin querer ver el precio de su propia imagen. Los sirvientes se inclinaban al pasar, llevando el peso de 1000 verdades no dichas tras sus rostros inmóviles. El día reanudó su funcionamiento. Las trompetas anunciaban la virtud, y la historia asentía con aprobación. Los sirvientes observaban, tan callados como siempre, sabiendo que la música de la historia estaba compuesta de su silencio. Se habían convertido en expertos en desaparecer, en la rutina, en el secreto, en el mito. Sus voces, aunque nunca grabadas, fueron la base de toda leyenda contada sobre la pureza de los reyes. Si el poder tenía un sonido, no era el choque de espadas ni el rugido de los ejércitos. Era el susurro que nunca escapó de la garganta, la historia enterrada bajo la etiqueta, la verdad que solo sobrevivía en el silencio. Los sirvientes de la Europa medieval no escribían historia, pero la llevaban, con manos callosas, ojos sin dormir y recuerdos demasiado peligrosos para conservar. Y cuando la luz de las antorchas se apagaba por la noche, el castillo contenía la respiración una vez más. Fuera, el mundo dormía en la ignorancia. Dentro, bajo capas de piedra y secreto, el aire vibraba con el peso de lo que nunca podría decirse. Los sirvientes más antiguos eran tratados como fijos, familiares, funcionales, desvaneciéndose. Habían vivido tanto tiempo dentro de los muros del palacio que el tiempo había dejado de controlarlos. Para los nuevos asistentes parecían espíritus, sus rostros plegados por décadas de luz de velas y obediencia. Estos eran los que habían servido a reyes, luego a sus hijos y a veces incluso a los hijos de esos hijos. Habían visto cómo dinastías enteras surgieron y se desmoronaron, pero sus propias posiciones nunca cambiaron. Sobrevivir tanto tiempo requería más que resistencia. Requería un silencio tan perfecto que borraba a quien lo practicaba. Eran la memoria del castillo, archivos ambulantes de todo lo que se susurraba, ordenaba o se olvidaba. Su conocimiento era vasto, sus nombres sin sentido. El más joven se inclinaba ante ellos por superstición, no por respeto, como si la edad misma los hubiera convertido en reliquias. Pero tras sus ojos tranquilos vivían historias que nadie se atrevía a contar. Habían visto lo que el poder hacía a quienes lo ostentaban, y lo que el miedo hacía a quienes lo servían. Entendían que la frontera entre ambos era más delgada de lo que nadie admitía. Había un viejo valet cuya vida había abarcado 5 monarcas. Había sido derrotado, recompensado, olvidado y convocado de nuevo, como si la historia no pudiera decidir si castigarle o preservarle. Había visto morir a 3 reyes, y había preparado sus cuerpos con la misma precisión calmada con la que él los vestía con vida. Para él, la muerte no era un fin, sino un cambio de amo. En sus últimos años, se movía como una sombra por los pasillos, asintiendo a los retratos de hombres que una vez le impresionaron. Ya no los odiaba. El tiempo había convertido el odio en algo más silencioso, una especie de comprensión cansada de que la crueldad era simplemente el lenguaje del poder, hablado con fluidez por cada generación. Quienes sirvieron demasiado tiempo, aprendieron una verdad peligrosa. La lealtad nunca fue amor, simplemente era la ausencia de desobediencia. La sonrisa del monarca podría significar recompensa hoy y arruinar mañana. Sin embargo, incluso sabiendo esto, los viejos sirvientes obedecían, porque la obediencia se había convertido en su identidad final. Desobedecer habría sido adentrarse en el vacío, admitir que la vida se había desperdiciado en silencio. Mejor morir útil que vivir inseguro. Cada comando llevaba el eco de todos los comandos anteriores. Cuando se le ordenaba a un sirviente arrodillarse, su cuerpo respondía sin pensar, guiado por el recuerdo de los antepasados que se arrodillaban en el mismo lugar. La repetición se extendía a lo largo de siglos, tan fluida que ya no parecía imponente.
La obediencia se había convertido en herencia, llevada en postura y respiración. Las familias que antes tenían granjas o oficios ahora eran recordadas solo como los hombres del rey, las chicas de la reina, la casa de los sirvientes. Sus nombres desaparecieron de la tinta de la historia, pero permanecieron en el timbre de los pasillos. El sonido de cubos, de fregonas arrastradas por la piedra, de oraciones murmuradas entre tareas, se convirtieron en las nanas de una vida en silencio. Incluso la forma en que murieron fue silenciosa. Sin procesión, sin marcador, solo otro rostro reemplazado en el ritmo interminable del palacio. Dentro de este ritmo, algunos sirvientes empezaron a olvidar sus propios reflejos. Los espejos estaban reservados para la realeza, por lo que los rostros comunes de quienes trabajaban seguían siendo un misterio incluso para ellos mismos. Solo veían su imagen en fragmentos, en el brillo de la plata pulida, el borrón del agua quieta o el brillo de un suelo limpio. Se reconocían por sus manos, por cicatrices en lugar de rasgos. La identidad se volvió táctil en lugar de visible. Existir era servir, verse a uno mismo era innecesario. El silencio envejecía el cuerpo de forma diferente. La columna vertebral se dobló no solo por el trabajo de parto, sino por el peso de palabras tragadas. La lengua vaciló, los ojos evitaron la luz. Con los años, incluso los pensamientos suavizaron sus bordes, temerosos de volverse demasiado ruidosos. Un sirviente que sobrevivía hasta la vejez llevaba más que cicatrices. Llevaba el residuo de la obediencia, esa lenta erosión del yo que no podía deshacerse. Y sin embargo, en algunos corazones, la rebeldía aún parpadeaba. No tomó la forma de rebelión, pues la rebelión requería voz. Vivía en momentos privados. Un sirviente que se detenía un latido más antes de responder o doblaba una túnica real con una imperfección deliberada, lo justo para sentirse humano. Estos gestos no cambiaban nada, pero recordaban al ejecutor que algo de ellos permanecía intacto. El silencio, una vez aprendido, no termina con el servicio. Incluso fuera del castillo, seguía impregnada como el aroma. Los despedidos o jubilados tras años de lealtad se encontraron incapaces de expresarse con libertad. Sus palabras vacilaron, sin saber cómo existir sin permiso. El mundo más allá del palacio se sentía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado desestructurado. Muchos regresaron voluntariamente, suplicando trabajo por la comodidad del mando. La libertad no era paz, era ruido. Entre los sirvientes, el mayor miedo era ser olvidados mientras aún estuvieran vivos. Cuando llegó la vejez y las manos empezaron a temblar, la utilidad se desvaneció rápidamente. Fueron reemplazados por los jóvenes, los fuertes, los obedientes. Los ancianos fueron trasladados a aposentos más pequeños, más cerca de las cocinas o sótanos, donde su experiencia se convirtió en una especie de silencio que los demás intentaban no oír. Algunos murieron allí, aún doblando toallas que nadie quería usar. En casos raros, la lealtad era recompensada. Un sirviente podía recibir una pequeña pensión, una cabaña de piedra en el límite de tierras reales. Pero incluso entonces, los hábitos permanecían: levantarse antes del amanecer, hablar en voz baja, esperar órdenes que nunca llegaban. Habían vivido tanto tiempo para el bienestar de otra persona que ya no sabían qué hacer con el suyo. El silencio que habían servido se convirtió en el silencio del que no podían escapar. Se dice que un invierno, una anciana lavandera fue encontrada muerta junto a una palangana de tela medio escurrida. Sus manos estaban curvadas en la forma de su trabajo, como si incluso la muerte tuviera que obedecer el ritmo del deber. Los nobles lamentaron educadamente, comentando su fidelidad. Los otros sirvientes limpiaron el suelo donde cayó y volvieron al trabajo. Así era el orden de las cosas. El duelo solo se permitía en incrementos, el duelo medido por la necesidad.
El precio del silencio no era solo la obediencia, sino la herencia. Los hijos nacidos de sirvientes a menudo se convertían en sirvientes ellos mismos. Jugaban en pasillos que luego pulirían. Aprendían a inclinarse antes de saber. Existían sueños de escape, pero eran sueños suaves, fantasías inofensivas contadas a la luz de las velas y olvidadas por la mañana. El castillo no necesitaba cadenas, tenía tiempo. Time hizo la atadura con suavidad, sin parar. Aún así, algunos lograron marcharse, aunque nunca del todo. Llevaban los hábitos consigo, el paso cauteloso, la cabeza inclinada, el instinto de disculparse por existir. El mundo exterior confundió esos gestos con humildad, sin darse cuenta de que eran cicatrices. Incluso en libertad el silencio perduró, una orden fantasma susurrada por la memoria. Y así, generación tras generación, el sistema se renovó. Los rostros cambiaron, pero la estructura permaneció eterna. Los nobles envejecían y morían, reemplazados por sus herederos, que heredaban la obediencia tan naturalmente como la tierra. Los sirvientes envejecían, doblándose a las mismas tareas que sus antepasados desempeñaban. La historia lo llamó tradición. En realidad, era cautiverio disfrazado de devoción. Cuando cayó la noche, el castillo parecía pacífico, casi sagrado. Las velas brillaban en filas, el aire denso de incienso y agotamiento. Sin embargo, bajo esa quietud, incontables vidas murmuraban al unísono. Personas cuyos nombres nunca serían grabados en piedra, pero cuyas manos habían construido los muros que los sostenían. Su silencio no era ausencia, era arquitectura. Si uno escucha con atención, incluso siglos después, los ecos permanecen. Los pasos que limpiaban y cargaban, el ritmo tenue del trabajo invisible, el pulso silencioso de la resistencia, todo aún permanece en los huesos de esas ruinas que ahora llamamos historia. Los sirvientes de la Europa medieval no dejaron monumentos, ni crónicas, ni tumbas conocidas por su nombre. Lo que dejaron, en cambio, fue la forma misma de la resistencia humana, silenciosa, invisible e interminable. El tiempo tiene una forma de suavizar la crueldad hasta que se asemeja a un mito. Siglos después de que terminara el último banquete, real, las piedras de esos castillos aún respiran débilmente, sosteniendo el calor de incontables manos que una vez lustraron su piel. Los sirvientes se han ido, sus nombres borrados por el polvo de la obediencia, pero algo de ellos perdura. La memoria, incluso cuando está prohibida, tiene su propia rebeldía. No desaparece cuando no se dice, espera. Y cuando la historia aparta la mirada el tiempo suficiente, vuelve a susurrar. El mundo fuera de las murallas del castillo cambió, pero no tanto como creía. Las jerarquías sobrevivieron, dejando las coronas para los libros de cuentas, las túnicas para los uniformes. Las fábricas sustituyeron a los palacios, los supervisores reemplazaron a los señores. El mismo ritmo de servicio continuó, solo que con nuevos nombres. La reverencia se convirtió en un apretón de manos, la orden en un memorando, el castigo en una deducción de sueldo. El antiguo silencio aprendió a hablar un idioma moderno, pero el eco era el mismo. Los descendientes de quienes una vez fregaron suelos de mármol, ahora pulsaban teclas en torres de cristal, aún buscando la aprobación que pertenecía a otra persona. Y sin embargo, algo había cambiado. El recuerdo de la servidumbre había enseñado al mundo cómo podía ser la resistencia. Enseñó que incluso la obediencia lleva conciencia, que los indefensos pueden ser un espejo silencioso para quienes les ordenan. Los sirvientes del pasado pueden haber vivido sin voz, pero sus fantasmas aún susurran a través de la propia estructura de la sociedad. Cada queja sobre la injusticia, cada susurro de agotamiento en el trabajo, cada negativa a inclinarse demasiado, todo es una réplica de su desafío tácito. La historia registra reyes y guerras porque hacen ruido,
Pero la historia más verdadera, la que zumba bajo nuestro propio pulso, pertenece a quienes han resistido en silencio. La silenciosa revuelta de la memoria no comienza con la rebeldía, sino con el reconocimiento, con la decisión de recordar lo que otros se vieron. Obligados a olvidar. Empieza en las pequeñas cosas. La curiosidad de un historiador, la empatía de un lector, la voz de un narrador que se lleva suavemente a través de siglos. Contar estas historias ahora es deshacer el trabajo del silencio, devolver, aunque sea brevemente, la dignidad que la historia negó. La revuelta de la memoria no es ruidosa y no tiene por qué serlo. Su poder reside en la persistencia. En la quietud de esos castillos en ruinas casi se puede oír el leve ritmo de la escoba contra la piedra, el murmullo de las oraciones dichas por costumbre más que por esperanza. La naturaleza ha recuperado los pasillos, la hiedra reptando donde antes colgaban tapices, pero el aire recuerda las manos que una vez lo mantuvieron firme. Cada ráfaga de viento que entra por ventanas rotas se siente como una exhalación que tardó cientos de años en llegar a la luz del día. Hay belleza en esta decadencia, una paz que los sirvientes nunca conocieron en vida. Las paredes ya no hacen eco de órdenes, hacen eco del tiempo. Los suelos, antes fregados hasta brillar, ahora llevan el suave polvo de la libertad. Nidos de pájaros donde colgaban pancartas. Lo que antes era jerarquía, ahora es armonía. Es como si la propia tierra hubiera decidido reescribir la arquitectura, dejar que el silencio pertenezca, por fin, al silencio en lugar de al poderoso. Pero la memoria no existe solo en ruinas, vive en nosotros, en los gestos que heredamos sin saber por qué. El hábito de bajar el tono ante la autoridad, de pedir perdón por pequeños errores, de valorar el valor a través del servicio, todos son restos de una larga e ininterrumpida línea de obediencia. El pasado sobrevive no solo en los libros, sino en la postura, en los reflejos, en el miedo disfrazado de cortesía. Y sin embargo, reconocer ese patrón es el primer acto de libertad. La conciencia misma se convierte en rebeldía. Los servidores de la Europa medieval no podían imaginar que algún día su sufrimiento se convertiría en conciencia. De la historia, no sabían que siglos después su silencio sería estudiado, su resistencia admirada. Pero quizá, si algún fragmento de sus almas permanece, encuentra consuelo en el hecho de que su invisibilidad no fue absoluta. Los recordamos no como víctimas, sino como los silenciosos arquitectos del despertar moral de la civilización. Porque toda estructura de poder, por magnífica que sea, acaba dependiendo de aquellos a quienes pasa por alto. La piedra de la monarquía fue colocada por manos invisibles, y cuando esas manos dejaron de moverse, los reinos cayeron. Esa es la ironía final. Los indefensos nunca fueron realmente impotentes, fueron la base misma. Su ausencia era la única fuerza que la corona no podía soportar. De este modo, la memoria venga sin crueldad, no exige justicia por venganza, sino por resistencia. Permite que los olvidados sobrevivan a sus amos simplemente por ser recordados. Cuando hablamos ahora de grandeza real, es imposible no imaginar las vidas que hay bajo ella. Ela, las manos, los susurros, las largas noches sirviendo a una ilusión. El mero acto de recordarlos transforma la historia de un registro de gobernantes en un ajuste de cuentas de la humanidad. Por la noche, en las antiguas ciudades europeas, los turistas pasean por palacios que ahora se han convertido en museos. Se maravillan con candelabros y tronos, con el peso del oro y el diseño de las coronas. Pero si se detienen en los aposentos de los sirvientes, notarán otra cosa. Las camas estrechas, los techos bajos, los pasillos que se doblan hacia adentro como disculpas. Esos espacios llevan el latido más auténtico del pasado. Son más pequeños, sí, pero más honestos. Las paredes aquí no presumen, ellos recuerdan. Si uno escucha con atención, puede oír música tenue, quizá solo imaginación, quizá algo más antiguo.
un zumbido bajo el murmullo de la vida moderna. No es el sonido de la rebelión, sino del reconocimiento. El eco de una fregona golpeando piedra, de pasos sincronizados con campanas. De generaciones que una vez llenaron este aire de aliento y paciencia. Su resistencia zumba bajo nuestro mundo como una vieja canción aún medio recordada. Y quizá así es como se ve la redención para ellos, no en monumentos o memoriales, sino en la silenciosa continuación de la empatía. Cada vez que alguien elige la bondad sobre el mando, cada vez que una voz habla por lo invisible, el antiguo silencio se debilita. Los sirvientes que no podían hablar comienzan, por fin, a ser escuchados a través de nosotros. La historia a menudo termina sus historias con reyes, coronas bajadas a tumbas, dinastías colapsando bajo su propia grandeza. Pero el verdadero final pertenece a quienes sobrevivieron. Su legado no es una tumba sino una lección, que la dignidad puede sobrevivir incluso en cautiverio, que el silencio puede moldear la memoria tan poderosamente como el habla, y que la resistencia, cuando se recuerda, se convierte en victoria. A medida que la narración se cierra, el tono se suaviza. Convertirse en reflexión. Los castillos se desvanecen, sus torres se funden con las nubes. La cámara de la imaginación se aleja hasta que toda Europa queda en silencio bajo el crepúsculo. En esa quietud, los siglos parecen plegarse en un solo largo aliento. Casi puedes sentir cómo el mundo exhala. Los reyes, los sirvientes, el ruido, el silencio, todos disolviéndose en el mismo crepúsculo. Lo que queda es simple, una verdad susurrada por la propia historia, que el poder puede mandar, pero la memoria decide lo que perdura. Y la memoria, cuando despierta, siempre favorece a quienes no tienen voz.